Bienvenidos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que participan de esta hermosa clase en el Instituto Teológico Interdenominacional de Valparaíso. Les saludamos con mucho cariño y gratitud por ser ustedes parte de la formación bíblica que comparte nuestro instituto. Y en nuestra clase de hoy, como es nuestra costumbre, vamos a continuar con la lección número 6 de este ciclo en la asignatura Vida de Cristo. Como ya lo hemos conversado en secciones anteriores, vamos a hacer un breve repaso de lo que hasta aquí hemos alcanzado a revisar en breve línea y en panorámica. Como ya les he mencionado en otras oportunidades, lo importante para entrar a esta clase es que el alumno haya leído los 4 evangelios. Ello no significa que usted los lee precisamente antes de iniciar la clase, sino que en su caminar como cristiano usted haya tenido esa disciplina de la lectura bíblica, porque es una de las grandes carencias que tiene la iglesia. No lee la Biblia. Y por ese motivo, cuando se conversan algunos temas, hay preguntas demasiado simples y básicas porque no se conoce el contenido de la palabra de Dios. Así que la recomendación número 1 para entrar a esta asignatura es haber leído los 4 evangelios. Entonces vamos a hacer un breve repaso sintetizando la anunciación, el nacimiento, la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hemos aprendido que el tema principal en el caso del Evangelio de Mateo, que también tiene algunos puntos tratados en el Evangelio de Lucas, y más adelante nos vamos a dar cuenta que también hay convergencia con algunos temas tratados en el Evangelio de Marco y otros en el Evangelio de Juan. Pero específicamente la infancia y la anunciación está más anunciada en el Evangelio de Mateo y también algunas porciones en el Evangelio de Lucas. ¿De qué nos habla en sí Mateo en el reino de los cielos? Y que el primer paso en la vida del Señor Jesús, que es conocido como su infancia, en el cual el Jesús, el rey prometido, viene a sentarse sobre el trono de su antepasado, el rey David. ¿Y dónde nació este rey David? ¿Y dónde nacería también este rey Jesucristo que vendría a ocupar el trono de su antepasado en la ciudad de Belén? Siempre debemos recordar que nacieron en el mismo año quienes. Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. ¿Con cuánta diferencia? Con 6 meses de diferencia. Lo que digo está claramente afirmado en la escritura, así que no hay nada que buscar en Google porque en la escritura ya está. El Señor Jesús, que era el rey que iba a ocupar el trono de David, tiene su mensajero y este lo constituye Juan el Bautista. También aprendimos que en el Evangelio de Mateo no nos relata nada acerca de la juventud de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, descubrimos que durante su niñez y juventud vivió en la aldea de Nazaret durante aproximadamente 30 años y que el oficio con el cual se desarrolló allí era de carpintero. Y así como lo dicho anteriormente, ahora vamos a entrar al siguiente paso, que es el año de preparación. ¿Ah? También en otros libros aparece como el año de anunciación. Bueno, como lo enfoquen los distintos autores del material relacionado con la vida de nuestro Señor Jesucristo, se refieren en sí al primer año de estos 3 grandes años del desarrollo de su ministerio. ¿Y qué podemos encontrar o con qué nos vamos a encontrar en este año de preparación? Así, en breves líneas. El Evangelio de Mateo lo llama el año de preparación. Ahora, y fue el último año que el Señor Jesús tuvo su hogar en la aldea de Nazaret. No nos olvidemos de eso. Vuelve después de que muere Herodes
precisamente en vez de quedarse en la ciudad de Belén. Allí estaba Arquelao, que era muy hereje con respecto a los judíos, entonces mejor se fueron a vivir a Nazaret, a la provincia de Galilea. Y ahí es donde pasa todo su tiempo, allí en Nazaret, en la provincia de Galilea. La zona de su ministerio ciertamente que estaba en la parte sur, en el río Jordán. Y la zona de su ministerio fue allí y donde acompañaba a Juan el Bautista. Y en el área donde trabajaba Juan el Bautista, que era la provincia de Judea y la provincia de Perea, que están solamente separadas por el río Jordán. Ese fue el escenario durante su año de preparación. Grandes multitudes llegaron a escuchar a Juan el Bautista que predicaba el mensaje del reino de los cielos, porque era el mensajero del rey que vendría a ocupar el trono de David. Este periodo es el que nosotros conocemos y vamos a entrar a profundizar un poco más como el año de preparación. En este segundo paso, llamado año de preparación o año de inauguración o año de anunciación, como algunos autores le llaman, para nosotros lo vamos a enfocar como el año de preparación. Hay algunos hitos importantes que enmarcan el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por eso que le conocemos como el año de preparación. Ya en su infancia, al momento de nacer, había cumplido con el rito de la circuncisión, había sido presentado allí en el templo, se le había puesto el nombre conforme el ángel lo había dicho, y también conocemos ya su oficio. Una cosa es su nombre, Jesús, y el otro es su oficio, Mesías, ungido, el elegido, el enviado con un propósito determinado por Dios el Padre sobre esta tierra. Pero el inicio de su ministerio público propiamente tal tiene algunos pasos y entre ellos está primero, como era el rey que había de venir, entonces tenía que tener un mensajero que lo anunciara, porque así era la costumbre cuando llegaba un monarca a un lugar, iba un séquito anunciando su llegada, su presencia. Y aquí en este caso quien tiene la misión de la anunciación es precisamente Juan el Bautista. Y recordemos que tenían solo 6 meses de diferencia en su edad, Juan el Bautista con el Señor Jesús, y estaban emparentados porque María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran parientes. Luego, después de la anunciación de Juan el Bautista, tenemos la situación del bautismo del Señor Jesús y posteriormente ya inicia su ministerio propiamente tal. Y durante este ciclo, como lo hemos mencionado, él mantenía su residencia en Nazaret. Pero una vez que ya empieza a ser conocido, entonces cambia de residencia a Capernaum. Y ahí ese fue, podríamos decir, su centro, su teatro de operaciones. Fue, podríamos decir así, el centro operativo desde el cual se mueve hacia los distintos lugares. Ahora nosotros encontramos en las escrituras distintas referencias en cada uno de los evangelios, acá a todos estos hechos que el Señor Jesús empieza a vivir. Por ejemplo, vamos a ver antes de continuar una imagen que nos muestra perfectamente. En esta fotografía tenemos aquí resumido y sintetizado con algunas figuras pictográficas y también con algunas líneas que demarcan cierta ruta, lo que nos aclara muy bien el año de preparación o de inauguración del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente que observando esta imagen, quiero hacer un breve resumen de cómo inicia. Primero parte el ministerio Juan el Bautista, lo que está marcado allí en Marcos capítulo 1:1 y también en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 1 a 2. Y su persona, quién era, su proclamación, el bautismo, y esto ya está señalado en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6, y también está en Marcos capítulo 1, 2 al 6, y en Lucas capítulo 3, del 3 al 6.
Luego vemos sus mensajes a los fariseos y a los saduceos y a multitudes de publicanos y soldados. Esto es de Juan el Bautista. Y lo encontramos allí en el capítulo 3 de Mateos, entre el 7 y el 10, y también en el Evangelio de Lucas, del capítulo 3 del 7 al 14. Y luego viene su descripción. ¿De quién? De Juan el Bautista. La descripción respecto al Señor Jesús, cuando él dice que el que viene detrás de él, él no es digno de desatar la correa de sus sandalias. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 3 del 11 al 12 y también en Lucas capítulo 3 del 15 al 18. Más adelante, nosotros nos vamos a encontrar con que ya viene como la parte final del ministerio de Juan el Bautista y el comienzo del ministerio del año de preparación y de inauguración de nuestro Señor Jesucristo, allí sobre todo en Judea. Y lo primero que encontramos ahí es cuando Juan bautiza al Señor Jesús, allí en el capítulo 3 de Mateo, del versículo 13 al 17, y también en el capítulo 3 de Lucas, del 21 al 23. Y posterior al bautismo del Señor Jesús viene el otro paso importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo en su tiempo de preparación allí, y es la tentación en el desierto. Y la palabra del Señor nos dice muy bien que fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo vamos a ver más en detalle. Juan luego se identifica a sí mismo ante los sacerdotes y levitas, porque ¿quién eres? Le preguntaban. Y fíjese que ese detalle lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 34, porque aparte de eso, Juan identifica a Jesús como el Hijo de Dios. Hasta ahí llega toda la participación de Juan el Bautista y luego ya más adelante parte la presentación de nuestro Señor Jesucristo ya actuando ante algunos personajes. Y ciertamente que cada libro, cada autor nos da una estructura de los hechos, tratando de ceñirse por sobre todas las cosas en lo más importante, en la secuencia, tratando de buscar un poquito la secuencia del desarrollo de la actividad de nuestro Señor Jesucristo en su año de inauguración o en su año de preparación. Estoy observando ahora, por ejemplo, la armonía que nos muestra la Biblia Thompson, que es una armonía muy buena, coincidente en gran parte con lo que muestra la armonía de los evangelios de la Biblia MacArthur. Y esta Biblia parte diciendo, primero, describiendo el ministerio de Juan el Bautista y que concatena con los evangelios que yo les he mencionado. Luego, explica el bautismo del Señor Jesús, la tentación de Jesús, el testimonio de Juan, que es lo que él dice que es él para el Señor Jesús, el mensajero que ha de anunciar el rey. Luego viene el llamamiento de los 5 discípulos y luego viene cuando convierte el agua en vino como su primer milagro y su participación en la primera Pascua. Eso es lo que podemos mencionar respecto al inicio de este año de preparación y de inauguración, y que lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle en los pasos siguientes. A continuación, vamos a compartir algunos pasajes respecto a la vida de Juan el Bautista, porque ya hemos dicho que en el año de inauguración o en el año primero de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la vida ministerial, digo, no me refiero a su año de nacimiento, sino de su vida ministerial. Bueno, lo primero que fue ahí el ser anunciado por este mensajero. Y por cierto, que está muy bien señalado a través de la escritura aquí en el Evangelio de Mateo, encontramos, dice la palabra del Señor, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereza su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían a él
Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, es decir, refiriéndose a Perea, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y esa es la iniciación del trabajo ministerial de Juan el Bautista. Nosotros también vamos a considerar algunos otros antecedentes. Ahí ya los tenemos. Lo hablamos en la cita anterior. Dice que su alimento era langosta y miel silvestre y que estaba vestido de piel de camello. Su mensaje, el mensaje era al pueblo, lo que está señalado aquí en el capítulo 3 de Mateo y también lo señala Lucas en el capítulo 3 en los primeros versículos. Ambos libros están hablando en los primeros versículos, y a los fariseos también en Mateo 3 del 7 al 10. A los publicanos, Lucas lo tiene ahí del capítulo 3 del versículo 13, y también a los soldados lo señala Lucas también en el capítulo 3 versículo 14. Y por cierto que en el Evangelio de Juan encontramos al mundo, es decir, el mensaje no estaba solamente vinculado a un determinado pueblo, sino que era para todo el mundo. Eso es lo que señala el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 29. A ver, vamos a ver aquí en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 13 y 14, que nos parecen muy interesantes porque señala lo siguiente. El versículo 13 dice: Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. A los publicanos, a los que cobraban los impuestos. Y a los soldados, ¿qué le dice el versículo 14? Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mire, a veces uno piensa que la gente que está a cargo de la seguridad está muy conforme siempre. No, esto ha sido un problema ancestral, viene desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo era el testimonio de Juan el Bautista? Su testimonio para todos, que él no era el Cristo. Eso lo señala ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 20. Ahora, cuando dice que él no era Elías ni el profeta de Moisés, eso está allí en Malaquías 4:5, en Deuteronomio 18, del 15 al 18. Y que él era solo una voz en el desierto. También lo encontramos ahí en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 23, señalando: y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjese que el capítulo 1 de Juan, posterior a la demostración de que el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, a partir del versículo 19 muestra el trabajo de Juan el Bautista anunciando al rey que venía. Y dice en el versículo 27 que él no era digno de desatar la correa del calzado. ¿De quién? De Jesús. Y él también dice que no era digno de desatar la correa del calzado, justamente lo que estamos leyendo, que él era solo un amigo del esposo. Así lo señala en el versículo 29 del mismo capítulo 1 de Juan. El siguiente día vino Juan a Jesús, a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan, el que debía menguar y Cristo debía crecer. Eso lo encontramos en Juan 3:30. Dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo
mengüe. Eso lo señala el Evangelio de Juan. Ahora, su doble anunciación, que el Mesías gozaría del ministerio del Espíritu y del amor del Padre en una forma sin paralelo. El mismo capítulo 3 de Juan, versículos 34 y 35, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El segundo anuncio que hace Juan el Bautista es que el Mesías bautizaría un día con el Espíritu Santo en Pentecostés y que los incrédulos serían echados al fuego durante la tribulación. Y eso nosotros lo encontramos en Hechos 2 y también en Apocalipsis capítulo 6 y Lucas 3:16. ¿Qué señala Lucas 3:16? Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se abra. ¿Qué encontramos después respecto a Juan el Bautista? Su reafirmación y tributo de parte de Cristo. La reafirmación que está mencionada allí en Mateo 11, del 2 al 6, que Cristo era de verdad el Mesías. Y el tributo, que no había otro hombre más grande que Juan. Y eso también lo encontramos allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Vamos a revisar esa cita porque no nos parece muy interesante. Primero, del 2 al 6 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y el versículo 7 al 11, que el tributo, que no hay otro más grande que él. Entonces, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Malaquías 3:1, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Eso es lo último con que cierra el tributo. Ahora, su martirio por Cristo, los eventos que llevaron a la muerte de Juan el Bautista, la fiera detrás de su muerte, Herodías. Ahora, ¿cuándo ocurre la muerte de Juan el Bautista? Apenas terminó Juan de bautizar al Señor Jesús, el Señor Jesús es llevado al desierto y luego pasa un tiempo y ya cuando vamos avanzando en el capítulo 14 de Mateo, entonces nos encontramos con la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, que es el mismo Herodes Antipa, que era el gobernador de la provincia de Galilea y de Perea, oyó la fama de Jesús y dijo a su criado, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ahí había un problema de quitarse la mujer entre hermanos, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Era una sobrina de él, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que ella pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció porque a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída
su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y le dieron nuevas a Jesús. No nos menciona nada más el capítulo 14 a partir del versículo 12, sino que al contrario nos parte hablando de la alimentación de los 5.000. Pero ahí se cierra el capítulo de la vida de Juan el Bautista. Es muy interesante observar los alimentos que consumía Juan el Bautista. En primer lugar, miel y, por cierto, también dice langosta. Cuando yo examino ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 11, del versículo 20 al 23, señala lo siguiente. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de animales limpios y animales inmundos. Bueno, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo cumplían la normativa del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Por lo tanto, no era llegar y alimentarse de cualquier cosa donde ellos estaban, tenían que cumplirlo como estaba establecido en la ley. Y aquí, en este capítulo específico de Levítico, se mencionan los alimentos que se podían comer. Y dice, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ellos. La langosta según su especie, es decir, que habían distintos tipos de langosta. El langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundo, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Así que yo creo que Juan el Bautista verdaderamente se alimentaba de lo que él sabía cómo tenía que alimentarse. Y más aún todavía si él había nacido bajo una promesa y para cumplir un determinado oficio, ser el mensajero del Mesías. Aunque también hay algunos argumentos que dicen que tal vez al decir langosta se refería del fruto de un algarrobo. Bueno, ciertamente que la ciencia con su tiempo va descubriendo algunas cosas, pero yo ciertamente respeto lo que opina la ciencia, pero creo firmemente que Juan el Bautista estaba cumpliendo lo que a él se le había sido enseñado desde el Antiguo Testamento. Y recordemos nosotros que los hombres profetas que tomaban esta responsabilidad se alejaban del mundanal ruido y trataban de sobrevivir de una forma muy sencilla. Y por eso que este hombre se vestía de esa manera también y su comida era una comida sana y aprobada por Dios, como le llaman hoy en día los judíos, era una comida kosher. Veamos algunos pasos respecto al bautismo de Cristo. Ahora nosotros podemos observar las razones para el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenemos? En primer lugar, él cumple con el oficio de bautizarse porque de esa manera, a su vez, a través del bautismo, se identifica con los tres oficios y ungimientos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y aquí debemos de recurrir ciertamente al libro de Levítico, en el capítulo 8, que nos menciona algunos puntos interesantes que no podemos pasar por alto porque son parte del estudio de esta lección. El capítulo 8 nos habla acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos. Por eso que se menciona aquí, porque era el procedimiento para ordenar un sacerdote. Voy a tratar de leer rápido para poder entender esto, para llegar al versículo 6 al 12 y también al 23. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes y levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Para el profeta, lo que había que hacer para su
confirmación en su cargo era el aceite. Aquí, en este caso, el sacerdote debía de lavarse con agua. ¿Cómo vemos este cumplimiento en el Señor Jesús? Bueno, porque Juan lo hace con el Señor Jesús. Y así lo podemos examinar aquí en Mateo, en el capítulo 3, versículo 15, y dice lo siguiente. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó, porque primero Juan le había dicho que se oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le hace ahí como una pregunta, pero también en oposición, es decir, en un tono de autoridad, para que se cumpla toda justicia. Entonces, lo que fue hecho para con el profeta, como lo vemos aquí, en este caso con el sacerdote, el agua de purificación, bueno, aquí lo vemos cumplido a través del bautismo. Al continuar la lectura de Levítico 8, dice el versículo 7, y puso sobre él la túnica y lo ciñó con el cinto, lo vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó a él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. El versículo 11, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarla. Luego viene el versículo 12, dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, eso era para los sacerdotes. Lo encontramos ahí, el ungimiento, en el versículo 12. ¿Cómo lo vemos ahora nosotros? El cumplimiento de esto mismo, pero en el Señor Jesucristo. Vamos entonces a Mateo, al capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, en él se cumple esta unción como era con aceite para los sacerdotes, ahora el Espíritu Santo para el Señor Jesucristo. Ya tenemos entonces dos ungimientos. Uno, el lavamiento con agua, como lo vemos en el Señor Jesús, al bautizarse en el Jordán por Juan el Bautista. Luego tenemos la unción con aceite como sacerdote y como lo vemos confirmado esto en el descenso del Espíritu Santo sobre él, como lo confirma Mateo 3:16. Ahora vemos al rey con sangre, dice el Levítico 8. Continuamos leyendo, vamos al versículo 23. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. E hizo acercarse luego a sus hijos, dice, de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Cómo lo vemos ahora esto? ¿En nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para ello tenemos que ir a Mateo, evidentemente, pero ya llegando en la parte final de Mateo, específicamente en el capítulo 26, versículo 28, señala lo siguiente, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cómo vemos el cumplimiento de la sangre? Bueno, por su propia sangre. Ahí vemos el cumplimiento. ¿Cómo vemos ahora la presencia de la Trinidad en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Pues bien, el Evangelio de Mateo nos señala lo siguiente. Cristo es ungido por el Espíritu Santo. Como lo leímos anteriormente, estamos leyendo en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17, que nos habla acerca del bautismo del Señor Jesús. Y dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio
al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, el mismo Señor Jesús, porque el escritor está mencionando que mientras él era bautizado, los cielos fueron abiertos y él vio que esto descendía sobre él. Ahora vemos la aprobación del Padre. Y está ahí en el versículo 17. Y hubo una voz del cielo. ¿De quién? Del Padre, que decía, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No dice del cielo, dice de los cielos, es decir, de la majestad del Dios Todopoderoso. Venía la aprobación para el Hijo a través de la unción, la presencia del Espíritu Santo y la voz de Dios el Padre. Y esta triple aprobación de Dios para con el Cristo de la gloria, ya lo hemos confirmado. La primera, que la encontramos ahí en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos ahora a la segunda cita, que también está en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 17. ¿De qué nos está hablando aquí? Habla de la transfiguración, el capítulo 17. ¿Y qué dice específicamente el versículo 5? Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En Mateo había dicho que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero acá, en el momento de la transfiguración, dice en el cual tengo complacencia, en él oíd. Pongan atención. Veamos la tercera que está mencionada allí en el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 12, versículo 28. Dice lo siguiente: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿En qué momento está sucediendo esto de Juan capítulo 12, versículo 28? Cuando Jesús anuncia su muerte. Voy a leer el 27 y el 28 para entenderlo mejor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Se dan cuenta? Él lo escuchó claramente, pero los que estaban allí alrededor de él, en ese momento en que él anuncia su muerte, dijeron, escuchamos como un trueno, tal vez fue un ángel. Y aquí encontramos la triple aprobación de parte de Dios para con nuestro Señor Jesucristo en su oficio que había venido a cumplir como redentor de la humanidad. Hemos hablado referente al bautismo de nuestro Señor Jesucristo y las implicancias que ello tiene. Ahora vamos a ver al paso siguiente, que muy bien nos señala aquí el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que sucede una vez que el Señor Jesús es bautizado? Y esto mismo también lo encontramos allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, del 12 al 13, y también en Lucas 4, del 1 al 13. ¿Qué es lo que queremos compartir ahora? La tentación. Pero es muy encantador y muy expresivo y muy grande para cada uno de nosotros, porque el capítulo 4, versículo 1 de Mateo, refiriéndose a la tentación, señala lo siguiente. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y quiero leer esto porque es muy breve. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8, versículo 3. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Salmo 91. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Otra vez se le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de este mismo Evangelio de Mateo, entre el versículo 2 y el 8. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Vuelve a recalcar Deuteronomio 6, versículo 13. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Luego inicia el Evangelio de Mateo, quedando hasta ahí, y parte con Jesús principia su ministerio. Eh, y ahí viene, él se informó de que Juan estaba preso. Vamos a ver entonces este cuadro que tenemos aquí frente a nosotros para entender un poquito más acerca de las tentaciones que sufre el Señor Jesús en el desierto. Porque no fue una, vimos claramente que fueron tres. Ahora, ¿cómo nosotros las encontramos y cómo las vamos a relacionar con lo que ocurre con Adán? Eso es lo interesante. Tenemos allí en Génesis capítulo 3, en el versículo 6, se nos señala muy bien lo que ocurre en ese momento específico. Lo voy a leer para recordarlo. Y vio, eso es lo primero, mirar, la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. O sea, primero vio codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, toda tentación parte por alguno de nuestros sentidos, por el olfato, por el oído, por nuestro tacto, por nuestros ojos. La mujer vio y resultó que era codiciable, lo tomó y comió. Ahí está, en esta escala de 4 peldaños, ahí está, va de menor a mayor. Y veamos ahora, por ejemplo, en la carta primera de Juan, encontramos allí en el capítulo 2 hay una expresión también y que combina muy bien con lo que está señalado y que ya dijimos y lo remarcamos ahí en Génesis 3:6. Y dice lo siguiente, el capítulo 2, verso 16 de esta carta señala, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, cuando nosotros vemos, ya sea en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, o bien también lo podemos ver en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 13, que es lo que nosotros leímos recién, la tentación de Jesús, ya lo leímos, entonces ahora vamos a compartir la explicación. En primer lugar, en Génesis 3:6, cómo la experimentó el primer Adán. Luego vemos cómo la describe el apóstol Juan en su carta primera, entre el capítulo 2, versículo 16, y cómo la experimentó el segundo Adán, que es lo que encontramos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 del 1 al 11 y también Lucas 4 del 1 al 3. Dice el versículo de Génesis 3:6. El árbol era bueno para comer. Y esto se refiere con los deseos de la carne, como lo experimentó nuestro Señor Jesucristo, de que estas piedras se conviertan en pan.
Eso fue lo que le dijo Satanás a él, para satisfacer las necesidades de la carne. Di que estas piedras se conviertan. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué sucede con el primer Adán en la segunda referencia? El fruto era agradable a los ojos, que dice la carta primera de Juan. Los deseos de los ojos son los que llevan al hombre a pecar. ¿Y que es lo que encontramos en lo que le dice Satanás al Señor Jesús? Dice entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor. Tratando de tentarlo, le mostró todos los reinos del mundo. Tampoco le funcionó. ¿Qué dice Génesis 3:6 en la última? Dice, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y en la referencia de Juan, y la vanagloria de la vida. Así nosotros comparamos las mismas tres situaciones que se dan en Génesis, las encontramos escritas ahora en la carta primera de Juan. ¿Cuál es la respuesta cuál es la propuesta que hace Satanás? Y la respuesta del Señor Jesús, échate abajo porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Las sutilezas satánicas de las tentaciones del Señor Jesús. En la primera tentación, llena tu vientre y depender así de sus propios recursos. La segunda tentación, salta del templo y forzar así la mano de Dios. La tercera tentación, hazte con los reinos de este mundo y así evitar, ¿qué cosa? El Calvario. Pero el Señor Jesús respondió con qué? ¿Con sus propias capacidades? No, escrito está. Es la manera como cada uno de nosotros debe de defender su fe, como nosotros debemos de ser verdaderos apologistas por la causa de Cristo. Y bien, así de esta manera estamos concluyendo esta lección en la cual hemos hablado en una forma muy sintética acerca del año de inauguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando aproximadamente tenía 30 años de edad. Y esta imagen que nos resume no solo con las citas bíblicas, sino también colocando una huella, una línea más o menos de los movimientos que desarrolló el Señor Jesús en este primer año de su ministerio. Así que en la próxima clase, si Dios nos concede salud y vida, estaremos con ustedes para continuar con esta hermosa asignatura, Vida de Cristo. Que el Dios eterno guarde sus vidas y les bendiga, y el Santo Espíritu sea quien les aliente y en sus conciencias les ayude para trabajar en sus responsabilidades, en sus deberes, en sus tareas y en sus obligaciones como también personas y ciudadanos, parte componente de nuestra nación y de nuestra patria. Dios les bendiga.